Llegamos al final de un folleto que ha estado impresionante, Pastor Dani Perla, un folleto que nos ha ayudado mucho a ver más allá de lo que acostumbramos a ver cuando hablamos del tema de la profecía, y qué bueno porque esto nos permite ser más sensibles al hecho de que cuando estudiamos la Biblia estamos estudiando un libro sagrado, un libro maravilloso, un libro que definitivamente supera nuestras capacidades, pero nos ayuda a crecer en nuestras capacidades al mismo tiempo. Y hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado, pero recuerden que al principio de la semana les comentamos que ya tenemos el nuevo folleto de estudio para que usted ya este próximo domingo esté pendiente, que vamos a hablar sobre el éxodo de Egipto. Hablando, pastor, de que esta semana estábamos comentando la gran liberación que se viene. Creo que es un tema muy interesante hablar del éxodo para nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Es correcto, precisamente yo también pensé en eso cuando vi el tema del nuevo estudio para el próximo trimestre. Realmente creo que Dios está hablándonos y nos está preparando como pueblo para lo que está viniendo. Porque otra vez yo quiero recordar eso que he enfatizado esta semana, que lo más grande que va a suceder en este mundo es que Dios va a irrumpir la historia de este mundo. Él lo hará, como hizo con la Babilonia literal, y Él lo hará otra vez. No pensemos que estamos solos, no pensemos que el ser humano es el que tiene la última palabra. En medio de todo lo que pasa en este mundo, Dios tiene el control. Amén, eso es maravilloso. Así que vamos a orar para hacer nuestro repaso de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque estamos creciendo en tu palabra. Tú nos ayudas a fortalecer nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestra fe a través de tu santa palabra. Ayúdanos a que podamos tener oídos atentos para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me llamó mucho la atención que hacia el final de nuestro estudio de esta semana estábamos conversando sobre la historia de Jonás, y uno sinceramente no esperaría estar hablando de Jonás con respecto a los eventos finales, pero había una conexión muy interesante respecto al mensaje de juicio que llevó hacia Nínive y lo que el pueblo de Dios tiene que hacer ahora. ¿Por qué esta historia debería alertarnos, incluso a nosotros como pueblo, que puede ser que de repente estemos teniendo la actitud de Jonás? Correcto, yo creo que la historia de Jonás, hermano Gerson, tiene que ver especialmente con nosotros como pueblo de Dios, porque podemos estar pensando en Nínive, así como Jonás estaba pensando en quiénes eran los ninivitas y no se había examinado a él mismo cómo estaba su relación con Dios. Debemos tener mucho cuidado que al final de la historia de este mundo estemos tan concentrados en lo que otros están haciendo que nos olvidemos acerca de nosotros mismos. ¿Y qué nos da pie para poder mencionar eso? Porque aquí no sirve que digamos lo que nosotros sentimos o queremos, sino lo que dice la palabra de Dios. Sé que algunos han hecho un análisis de la historia de Jonás y nos damos cuenta de algo. ¿Será que Jonás era tan ingenuo como para pensar que él podía huir de la presencia de Dios? Si él era un profeta, si él conocía las escrituras del Antiguo Testamento que habían hasta su época, tal vez sin pensar que su misma historia iba a formar parte también del canon bíblico, pero lo que tenía hasta ese momento. ¿Será que él no había leído el Salmo 139 donde dice que nadie puede huir? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si voy arriba al cielo, abajo en la tierra, etcétera. ¿Será que Jonás no sabía eso? ¿Será que era tan tonto que no sabía que no podía huir de la presencia de Dios? Pero entonces viene algo bien interesante. Nos dice el autor de esta lección, recordemos la primera mención. Por ejemplo, ¿dónde se habla de otros? Bueno, no es el único personaje en la Biblia que huyó de Dios, pero la primera mención de alguien que huyó de Dios es Caín. Caín realmente se apartó de la presencia de Dios. Al apartarse de la presencia de Dios, al apartarse del grupo de hijos de Dios, con esto Caín estaba diciendo: yo quiero vivir mi vida por mi propia cuenta. Y entonces Jonás parece que está yendo a esos extremos. Él estaba
tan empecinado en no dar el mensaje que Dios le había dado, que Jonás tal vez tuvo un pensamiento. Sí, sabía que Dios estaba por todos lados, pero tal vez tuvo un pensamiento y está relacionado con su templo y con el espíritu de profecía. Porque Jonás pudo haber pensado, sí, tal vez Dios habla y Dios me revela y Dios me está pidiendo algo, pero tal vez si me alejo del templo, porque él pensó, no, es que en el templo hay algo ahí que sucede. Si me alejo del templo, entonces si voy lo más lejos posible, ya Dios no me va a hablar a mí. Es más, algunos piensan que Jonás hasta pudo haber vendido sus propiedades y todo con tal de irse para siempre y alejarse de la presencia de Dios. Algunos dicen que él incluso pagó toda la embarcación completa para llevar sus cosas, no lo sé. Pero el punto que sí tenemos aquí, hermano Gerson, es que Jonás tenía problemas con el templo y tenía problemas con esa voz de Dios que le hablaba. Y sé que para nosotros los adventistas del séptimo día hay algo bien interesante. Bueno, pero antes de mencionar eso, cuando vamos al libro de Jonás, vemos en su oración de arrepentimiento que él hace cuando está en el vientre o cuando va descendiendo a las profundidades de las aguas, él menciona eso, él menciona el templo. Sé que de alguna manera él pensaba, me alejo del templo, así como una señal de un celular. Uno dice, bueno, entre más me alejo de la torre o de la radio, de la antena o de la torre, menos yo voy a captar la señal. Y parece que él había pensado eso, pero entonces en estos últimos tiempos, hermano Gerson, nosotros podemos ver que podemos llegar a ser como Jonás. Hay muchos que tienen problemas con este concepto del templo y ahora haciendo una aplicación, aquí me refiero a el santuario. Esta es una doctrina tan fundamental para nosotros los adventistas del séptimo día que prácticamente es única, que tenemos nosotros esta revelación entre todas las iglesias cristianas y por eso debemos tener mucho cuidado. Sí. Hay personas que han puesto en duda la interpretación que se hace con respecto al santuario celestial y la importancia que tiene para nosotros. Pero también muchos han puesto en duda la voz de Dios que habla a través de los escritos, de los testimonios, los escritos inspirados que nosotros hemos reconocido que son los escritos de Elena White. Y siempre que nos movemos de ahí, siempre podemos encontrar peligro y una propensión a aceptar cosas o mensajes que no están en la palabra de Dios. Así que eso podemos aprender de la historia de Jonás, el peligro de alejarnos de la presencia de Dios, y también aprendemos cómo Dios está dispuesto a ir hasta lo más bajo, para decirlo de esa manera, a fin de salvar a Jonás, salvar a Nínive, que es el gran deseo que Dios tiene al final, de que toda la humanidad pueda ser salva. De hecho, los judíos mismos, en las ceremonias que tienen ellos del día de la expiación, del Yom Kippur, ellos leen esta historia de Jonás, porque tiene que ver con arrepentimiento. Y nosotros vivimos en el día antitípico de expiación, así como hubo un día de expiación en el pueblo de Israel cada año. Hoy, para nosotros, desde que Cristo entró al lugar santísimo en el santuario celestial a hacer su última obra de purificación por los pecadores de este planeta Tierra, bueno, a partir de ese momento estamos viviendo en el gran día de la expiación. Nuestra actitud debe ser una actitud de solemnidad, de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Este es otro de los elementos que encontramos en esta historia de Jonás, que nos puede ayudar para nosotros hoy. Amén. Y me gustaba mucho eso que estaba diciendo, para hacer ese alejamiento que quería hacer Jonás. Creo que, sin tratar de alegorizar, me gustó que usted decía en algunas ocasiones eso, no estamos tratando de alegorizar, pero ese alejamiento finalmente adormece tanto la conciencia de Jonás que en medio del peligro de otras personas, él está dormido y es como, no me importa lo que suceda a los demás, mientras yo vaya aquí tranquilo. Y qué tremendo, no podemos caer como iglesia en ese adormecimiento, tenemos que estar más cerca de Dios. Y luego esta semana estudiamos el tema de Daniel, capítulo 5, Belsasar, y cómo él está haciendo algo
deliberadamente, vamos a decirlo de esta manera, sacrílego, para retar incluso al mismo Dios del cielo. Y esto ya lo vemos bastante en el libro de Daniel. Hay poderes que están contra Dios y están yendo en una pugna contra Dios, lo va a mencionar Apocalipsis después. ¿Cómo esto que hace Belsasar está comparable con esos otros poderes descritos en la profecía que demuestran esa lucha que tienen los poderes humanos contra Dios? Bueno, voy a responder a esa pregunta, pero me quedó, hermano Gerson, una partecita con lo que usted mencionaba, cómo Jonás dormía mientras a su alrededor había una gran tormenta y él conocía el mensaje, pero al final se tranquilizó y más bien el conocer el mensaje fue para él, estaba pensando en esa ilustración como un antídoto, que por ejemplo un antídoto de para una mordedura de serpiente funciona utilizando el mismo veneno de la serpiente, pero previamente preparado para que el cuerpo produzca anticuerpos, una reacción. Y sabe que eso nos puede pasar como pueblo de Dios. Aquellos que decimos, tenemos este mensaje, leímos ya el conflicto de los siglos, ya sabemos este mensaje, y podemos estar tan dormidos, y este mensaje, en vez de despertarnos, puede funcionar como, nos da una pequeña dosis, como un antídoto, pero que no realmente accionamos hacia donde tenemos que accionar, porque el mundo está yendo hacia su etapa final. Sí. Recordemos que en la Biblia se habla de esa figura que es el dragón, es Satanás, y él sabe que le queda poco tiempo. Entonces, él está haciendo todo lo que puede en su poder y hasta donde Dios le permite para poner al mundo en contra de Dios y para él recibir la adoración que solo Dios merece. Por eso es que la historia de Belsasar nos recuerda a nosotros bastante con un poder que se menciona ahí mismo en el libro de Daniel, y es el cuerno pequeño. Ambas historias, tanto la vida de Belsasar como este cuerno pequeño, que representa un poder que se hace pasar por Dios, pero que se opone al final a Dios y a su pueblo, tienen elementos en comunes. Por ejemplo, Belsasar aparece al final de la historia del imperio babilónico. El cuerno pequeño también aparece al final de los imperios mundiales. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta que está allá, por ejemplo, si vemos la imagen o el sueño que tuvo Nabucodonosor, estamos allá hasta después de que los reinos han sido divididos. Así que el cuerno pequeño aparece al final de los imperios mundiales. Ambos reclaman, tanto Belsasar reclamaba como el cuerno pequeño, tener poderes reales. Ambos también cometen sacrilegio contra lo que es sagrado, porque dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas incluso contra el ejército del cielo. Ambos finalmente reciben una paga por su rebelión contra Dios. Viene a un final inesperado, como pasó con Belsasar, así también con el cuerno pequeño, que de hecho estoy haciendo una comparación entre esta historia de Belsasar y el cuerno pequeño. El cuerno pequeño mencionado en Daniel es en el capítulo 7. Si usted puede ir a ver la descripción de ese cuerno pequeño, ambos actuaron de una manera blasfema y también ambos llegaron a adquirir su poder por el poder de alguien más. Ahí tenemos entonces nosotros algunas comparaciones, pero lo que más a mí me llama la atención, hermano Gerson, es esa mezcla siempre de querer unir a tanto lo que es político con lo que es religioso, para pasarse o ponerse aún por encima de Dios mismo, al menos aquí en esta tierra en teoría, porque Dios está en su trono universal y nadie puede quitarlo
de ese trono. Amén. Y creo que tal vez si hacemos una comparación más, ambos reciben una sentencia de juicio ahí. Y nosotros sabemos por el mensaje de los tres ángeles que estamos viviendo en la etapa del juicio final. Y para terminar nuestra reflexión de lo que ha sido este trimestre, justamente me gustaría hacer esta pregunta en esa dirección sobre el juicio. El mundo tal vez no lo sabe, el pueblo de Dios lo sabe, estamos en el tiempo del juicio final. Todo lo que está sucediendo solo demuestra que el ser humano sin Dios no puede hacer otra cosa más que autodestruirse. Y en medio de todo esto, ¿cómo nosotros, como pueblo de Dios, podemos aprender a vivir de tal manera que, y retomando de nuevo ahora a Jonás, podamos mostrar el amor de Dios al mundo mientras todavía hay oportunidad para que las personas que escuchen la voz de Dios puedan unirse al pueblo del Señor y finalmente entrar en la patria celestial como todos queremos hacerlo? Muy bien, en ese sentido, yo creo que por lo que hemos estudiado esta semana, la vida de Daniel es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de servicio fiel desde su juventud, inalterable con el paso del tiempo. Yo creo que esto es tan importante, especialmente donde ya tenemos en países, por ejemplo, como el nuestro, más de un siglo de presencia adventista, donde deberíamos caminar y madurar en la fe de una manera mucho más grande que alguien que apenas, pues, o un país o una región de la tierra que apenas van escuchando la predicación del Evangelio. Y creo que tiene que ser combinado porque me gusta ver esto también. En el libro de Daniel, por ejemplo, tiene dos partes. De los 12 capítulos, los primeros 6 narran historias personales y los últimos 6 se concentran básicamente en las profecías. Entonces lo que nosotros tenemos ahí es la historia de Daniel y sus amigos que se mantuvieron fieles. Mira, ¿de qué sirve que una persona diga, sí, yo conozco las profecías y todo, pero su vida no da ejemplo, no da testimonio? Tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser testimonio. No basta con decir, sí, yo creo todo eso, sí, yo sé que va a pasar esto, que va a haber una ley dominical y que no sé qué, pero ¿cómo estoy viviendo? Las decisiones que voy tomando cada día, eso es lo que realmente cuenta. Incluso tomarlas en una manera personal. Me imagino que, por ejemplo, en ese valle donde se había erigido una gran estatua para que la adoraran, me imagino que habían otros hebreos por ahí, Sí. pero solo los amigos de Daniel se mantuvieron firmes. Me imagino que en otras ocasiones también otros que eran judíos, probablemente ellos sucumbieron ante las demandas de los reyes o las leyes que habían sido puestas ahí, pero no Daniel. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Tenemos que velar cada uno, hacer lo correcto ante Dios. A veces nos podemos tratar de convertir en jueces de la vida de otras personas si nos olvidamos y tal vez para tapar nuestra propia vida. Yo tengo preocupación, hermano Gerson, porque muchas veces nosotros podemos estar tan enfocados en lo que otras personas hacen y podemos hasta realmente concentrarnos en eso y descuidar nuestra propia salvación. Y al final podemos estar incluso tan concentrados en querer destruir la reputación de otra persona, que nosotros mismos que aseveramos que guardamos los mandamientos de Dios somos los primeros que los estamos violando, porque incluso el mandamiento dice claramente: no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Es uno de los mandamientos. Y el pueblo de Dios de estos últimos días es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, creo que el llamado final que yo puedo compartir, ya que tuve la oportunidad de hacerlo desde acá, es vivir una vida como Daniel, hacer proposiciones cada uno en su corazón. Si otro ve las cosas a veces no siempre como las veo yo, bueno, cada uno tiene que tener su relación con Dios, porque al final, en la prueba, cada uno tendrá que responder. Por supuesto, somos un cuerpo, somos una iglesia y deberíamos procurar
estar en armonía los unos con los otros. Entonces creo que de esa manera nosotros vamos a poder estar preparados ahora para predicar un mensaje, como dice Mateo 24:14, que va a ser testimonio para otras personas. No solo la teoría, cuando sea la predicación final del Evangelio, habrá sido presentada. Sí. Ahora será una vida consagrada, una vida dedicada al Señor, que tendrá un poder irresistible para el bien en aquellos que ya están tomando su decisión también para seguir a Cristo Jesús. Yo quiero pensar, hermano Gerson, que hay mucho pueblo, que hay mucha gente que Dios está preparando, no están ahora con nosotros, pero que Dios está preparando para aceptar este mensaje. Pero más bien, si Dios actuara con premura y los trajera allá, tal vez nuestra propia vida de aquellos que decimos que ya conocemos el mensaje los desanimaría. Así que Dios los tiene por ahí en stand-by, como dice la frase por ahí, y Dios está esperando que nosotros vivamos el Evangelio, hermano. Eso es lo más importante. Recuerde lo que dice el canto: soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano, no es el pastor, no es mi padre, no es mi madre, soy yo, Señor. Cada uno conságrese al Señor, cada uno vive el Evangelio, cada uno viva vidas victoriosas, y entonces vamos a ver un movimiento como nunca lo hemos visto de predicación del Evangelio para estos últimos tiempos. Amén. Y con esta invitación que nos hace nuestro pastor, queremos pedirle que ore por nosotros para que lo que hemos estudiado no se quede solamente en conocimiento, sino que lo podamos llevar a la práctica. Cada uno tiene sus propios desafíos, pero tomados de la mano de Jesús llegaremos juntos a la patria celestial. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque te has manifestado al darnos la oportunidad de estudiar tu palabra durante este trimestre. Gracias también porque eso indica que hemos tenido la oportunidad de vida, la oportunidad de que nuestras vidas puedan ser conformadas a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ponemos todo en tus manos. Sabemos que hay mucho más para aprender, para entender, pero ayúdanos sobre todo para vivir y para compartir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene